Vale. Bueno, Muy buenos días. Sí, eso, muy buenos días. Y tenemos una nueva charla de TG Redes con el título que hoy día nos acompañan dos magníficas personas, Marcial y Oliver. Esto lo hacemos en el marco de un grupo de personas que queremos compartir experiencias, inspirar a otras personas en estos temas de organizaciones más horizontales. Y el tema hoy día, el tránsito, dice el tránsito hacia la autogestión organizacional. Y la pequeña referencia que daba cuenta el título dice, para pasar de organizaciones que se basan en la jerarquía y el control a organizaciones más autogestionadas se requiere arriesgar y cambiar de raíz la forma en que comprendemos la forma de trabajo en equipo. Marcial hoy día, junto con Oliver, su invitado, nos van a contar de la transformación personal y de la empresa en que Oliver participó y de su transformación personal. Marcial, todo tuyo. Y muchas gracias nuevamente a ti, Marcial, por ir impulsando esto y a nuestro invitado Oliver y a la gente que se está uniendo a esta charla, ¿vale? Todo tuyo el micrófono. Pues, muchas gracias. Sean bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana acá en América. Yo soy Marcial Quintanar, radico en Guadalajara, en México. Y desde hace un par de años que conocí el libro de Frédéric Laloux, dejé la consultoría para ahora dedicarme a investigar y difundir esta nueva manera de organizar las organizaciones. Junto con algunas personas aquí en Guadalajara, nos dimos a la tarea de traducir el wiki de Reinventing Organizations de Laloux. Lo quisimos poner al español, ahora está disponible al español. Y dentro de esta búsqueda tuve oportunidad de contactar con Isaac Getz, coautor del libro Freedom Inc. Y yo le decía, oye, es importantísimo que tu libro esté en español porque los casos que ahí vienen pues son altamente ilustrativos para los directivos que se encuentran en esta situación de querer transitar hacia organizaciones más humanas, más horizontales. Isaac, estuvimos tratando de hacer que el libro estuviera traducido al español aquí por alguna editorial en México. No lo logramos. Finalmente se tradujo y se publicó en la misma editorial que hizo el libro de Reinventar las Organizaciones en español. Y de ahí, en algún momento, me contactó Olivier diciendo, oye, Isaac me ha pedido que me ponga en contacto contigo porque parece ser que ustedes se pueden entender bien están en esta misma sintonía. Para mí fue una fortuna haber conocido a Olivier. Me hizo favor de compartir su caso en francés y lo tradujimos al español, porque igual creemos que hay mucha riqueza para iluminar el camino de las personas que están en este tránsito. Yo he platicado con Olivier y pues ahorita en favor de las personas que quizá no hayan leído su caso, que está disponible para ustedes, yo le pediría en primer lugar a Olivier si fuera tan amable de darnos como una breve reseña de cómo se fundó la empresa, a qué se dedica, el tamaño de empresa, que nos des más o menos un panorama para conocer un poco más acerca de tu empresa. Ok, muchísimas gracias Marcial, Cristian, y gracias a todos los invitados. Bien, yo soy francés, soy empresario desde que tengo 21 años y a mis 33 años vine a Perú. Hace entonces 22 años que estoy en Perú. He creado una empresa, es una cadena de lavanderías que se llama Presto. Los colaboradores lideran esta empresa en su rubro hace muchos años. Son más o menos 100 colaboradores, 23 tiendas a nivel nacional. Eso por ahora.
Muy bien, ¿Qué ese más? es como el panorama. Ujú. Les doy algunos datos complementarios. Eh, la primera lavandería la pone en Perú en 1998 y de ahí pues hay un ascenso hasta llegar a 13 lavanderías en 2003. Ahí en 2003 hay un suceso familiar muy doloroso, hay un intento de secuestro de sus hijos y decide regresar a Francia y está 3 años en Francia y ahí pues intenta dirigir la empresa a control remoto con, una, con el estilo de mando tradicional, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de esa época del Ya. exilio en Francia? Sí, sí, efectivamente. Del 98, cuando inauguré la primera tienda, hasta el 2003, el negocio iba súper bien. Teníamos 13 tiendas. Y en 2003 ahí hubo un pare con este intento de secuestro y amenazas diversas. Tuvimos que salir del país. Era muy injusto porque a pesar de vivir de forma muy sencilla, nos había ocurrido eso. Ha sido un golpe muy difícil. Entonces nos fuimos a Francia 3 años. Yo regresaba manteniendo la empresa de lo mejor que podía a 10.000 kilómetros, pero yo regresaba una vez cada trimestre o 4 meses, regresaba un mes a Perú y era súper complicado a tal punto que durante estos 3 años la empresa se iba al pique, definitivamente. Yo era el gerente general de mi negocio, pero a 10.000 kilómetros no funcionaba. Entonces volví a Perú decidiendo no tener miedo. Volví con mi familia en 2007 y en 2007 la empresa estaba al borde de la quiebre. Ahí tratamos de levantar el negocio muy difícilmente, muy despacio. Y no sé si ahora tú quieres que cuente la parte de 2014. No sé si sigo el Sí, flujo de la historia o sí. Ok. sí, Entonces, está bien. Ahí hay un periodo de que tú retornas en 2007. En mm, 2009 hay otro momento muy crítico donde tienes que cerrar 8 de las 13 tiendas, ¿no? sí, sí, ¿Qué pasa entre 2009 y 2014? entre 2009 y 2014 es una situación muy difícil, digamos, después del primer golpe, después del intento de secuestro, luego de cerrar muchas tiendas, 8 tiendas de 13, porque una cadena de hipermercado con lo cual éramos aliados decidió vender su negocio. Entonces, los concesionarios que están adentro tuvimos que salir por unos de nosotros, entonces ya salimos. Y aquí tomé conciencia que este negocio, siendo muy difícil, yo solo no lo lograba. Entonces, en un entorno súper complicado, donde había un intento de secuestro, en el cual el 95% de la población no confía en otro paisano. Entonces, ¿cómo hacer 95% de la población no confía en la en gente. otro peruano? Exacto. Entonces, súper complicado y soltar, confiar, ni hablar. Aunque nadie te dice que se puede. Entonces, era súper complicado. Y finalmente, en 2014, ahí remató todo. Ahí mi hermana me llama desde París y me dice, mira, Olivier, su padre está muy enfermo, tiene un tumor al cerebro y tienes que regresar. Entonces, ok, aquí obviamente regreso al toque. Y me dice, pero hay un detalle. Te recomiendo no comprar tu boleto de regreso a Perú, porque no sabemos qué puede pasar y cuánto tiempo va a durar. Ahí para mí era súper complicado porque yo tenía el trauma del año 2003 con el intento de secuestro, con los 3 años donde casi perdí el negocio, en un entorno de desconfianza total. Entonces, para mí, no tener un boleto de regreso era probablemente perder el negocio. Y además estaba cansado. Entonces, en este momento, era súper complicado y
la prioridad era mi padre. Entonces, antes de irme a Francia, 15 días antes de tomar mi vuelo, era en octubre de 2014, hace 5 años justo, yo reúno a mis 5 ex jefes, porque en esta época había jefes, y les pregunto, chicos, tengo que irme a Francia, mi padre está muy enfermo, y me gustaría saber cómo ustedes se van a organizar. Y la respuesta que tuve ha sido un silencio, larguísimo. Eso no me ayudaba mucho, entonces hice otra pregunta. Chicos, si a mí me pasaría algo, ¿cómo ustedes se organizarían? Y la respuesta fue la misma, un largo silencio. Así que me sentía solo, pero recontra solo, y yo les he dicho, a ver chicos, acá está la pizarra, los plumones, yo salgo 5 minutos de esta sala de capacitación, ¿okay? Yo salgo, y cuando vuelvo, ustedes habrán diseñado cómo se organizan. Y yo salgo. Les confío que en este momento me sentía como un paracaidista que salta del avión y no puede volver a subir. Pero ya estaba fuera de la sala de reunión y no sabía qué iba a pasar. 5 minutos después regresó y ¿qué veo en la pared, en la pizarra? Veo la famosa pirámide que ellos habían diseñado. Habían puesto niveles jerárquicos. Entonces, 2 cosas me chocaron. Primero, la cosa que me ha dado satisfacción, que los 5 ex jefes, 4 de ellos se habían posicionado como yo lo hubiera puesto, según sus habilidades, sus gustos. Entonces, bien, buen punto. Pero 2 cosas que me han golpeado muchísimo. La primera es que la punta de la pirámide, donde yo soy el fundador, el dueño del negocio y el gerente general, arriba, mi nombre había desaparecido. O sea, ellos habían nombrado entre ellos el gerente general. Habían decidido que Hugo iba a ser el gerente general. No sabía hasta ahora, ni siquiera hasta ahora no sé cómo expresar el tipo de sentimiento que podía sentir. Está bien, está mal, imposible identificar eso. Pero sí lo que he podido identificar que me golpeó muchísimo es cuando ni mi nombre, ni mi apellido, ni mis iniciales estaban adentro de la pirámide, ni fuera de la pirámide, y ni siquiera en la pizarra. Es decir, cuando eres empresario desde tus 21 años, llegas casi a tus 50 años, y tú ves que en tu empresa, donde has sufrido mucho, desapareces por completo, eso es difícil. Entonces, en este momento les confío que no sabía qué decir. Entonces, para salvarme de esa situación, les digo, ok, chicos, está bien. Ok. Ok. Pasamos al tema siguiente y la próxima semana volvemos a conversar. Pasamos al tema siguiente y de verdad que después de esta reunión no sabía qué hacer. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Entonces decidí ir a Google y busqué todas las palabras claves, autogestión, delegación a distancia, confiar en un entorno de desconfianza. Ya, todo lo que me salía por la mente buscaba en Google. Y encontré un documental en Francia que se llama Le bonheur au travail, o sea, la felicidad del trabajo, un documental donde encuentro a Jean-François Zobrist de la empresa Favi, que es una fondería. Conozco a Isaac Getz, luego a Lalu y luego Semler. En fin, estoy buscando y yo me decía, pero eso existe. Eso existe. Entonces no sabía que existía esta posibilidad de management basado en la confianza. Y hay algo más interesante que a mí me gatillaba. Me decía lo siguiente, porque yo soy autodidacta y mi pasado ha sido, yo era carpintero ebanista y mi primer trabajo ha sido un trauma porque me botaron muy feo después de 15 días
Y yo no podía imaginarme que el mundo del trabajo era tan difícil, con jefes que decidían y empleados que ejecutaban, nada más. Y yo no me sentía íntegro como empresario por haber tenido un management tradicional en el cual yo había sufrido de una forma de ser empleado y de una cierta forma yo hacía lo mismo. Entonces no me sentía bien y esta situación hería mi integridad. Entonces me decía, tal vez tengo que intentar algo. Tengo que intentar algo. Perdón, voy a cortar un ratito porque hay ruido acá que no me permite concentrarme. ¿Okay? Cortamos y yo vuelvo. Un ratito, por favor. Mirta, por favor, silencio. Estoy en un webinar. Muy bien. Una pequeña pausa. Perdón. Estamos Perdón. de regreso. Ya, ahora sí. Entonces sí, yo decía que yo no me sentía bien con mi propia integridad. Es decir, yo había sido autodidacta, empleado, y la forma de cómo manejaba mi empresa era tradicional, donde yo tomaba decisión, yo decía dónde debíamos ir, y la gente me decía sí, o a lo mejor era participativo. Es decir, chicos, tenemos que ir de este lado, ¿qué opinan? Les escucho. Ok, perfecto. Ya, entonces yo tomo la decisión y vamos por este lado. Eso era participativo, pero no era colaborativo. Entonces, en este momento yo decía, porque no me había ido a Francia todavía, ¿okay? Me quedaba terminar esta reunión con ellos la semana siguiente. Entonces había visto en la web todas estas posibilidades y me decía, tal vez llegando casi a mis 50 años como empresario, hay algo que no he hecho, es sentirme alineado con mis valores. Entonces, y además mi padre siendo muy enfermo y había sido una persona muy humilde, muy considerada como de mucha confianza, entonces había una emoción superior que me habitaba. Entonces la semana siguiente volvemos a reunirnos con los chicos, los 5 ex jefes. Y les pregunto así a la ligera, porque en Perú muchas veces te dicen sí, pero el sí no es un sí, el sí puede ser no, es un sí señor, pero no significa que sí. Entonces, a la ligera, así a la distancia, porque yo corría un riesgo importante, soltando el negocio como ellos lo habían diseñado. Entonces digo, oye chicos, de lo que hemos conversado la semana pasada, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? Y ahí la sorpresa fue que casi de la misma voz, casi los 5 me dicen, sí señora, estamos listos. Entonces, no solamente yo había buscado en Google cómo salvarme de esa situación, pero ellos también se habían proyectado, habían imaginado de manera seria que esta situación podía suceder. Entonces ahí me dije, wow, pero acá algo está pasando y no les puedo sacar el pan de la boca. Yo les he dado el pan en la boca y retirarlo no puedo. ¿Qué hago? Entonces, yo digo, mira chicos, me tengo que irme mañana porque la reunión era el viernes y mi vuelo era el sábado. Chicos, no les voy a dar la gerencia general del negocio, pero hagan como si Hugo, que ustedes han nombrado, como si Hugo fuera gerente general. Y yo me voy a Francia, les doy unos poderes y vamos a ver qué pasa. Pero sigo el dueño y el gerente general de mi empresa. Porque los chicos que se habían posicionado son empleados sin estudios superiores. Hugo, que ha sido nombrado gerente general por ellos, es un chofer de taxi que no tiene estudios superiores. Son chicos que planchan, desmanchan ropa, recepcionan clientes y no más. Entonces, era complicado. Pero en fin, me voy a Francia, vuelo. Y de la segunda quincena de octubre yo estaba bien preocupado por lo que pasaba con mi padre y no recibía noticias de mis chicos en Perú. Pero ya, 15 días es nada.
Pero comenzamos el mes de noviembre, los días pasan, las semanas pasan y no recibo noticias. Y yo me digo, wow, creo que he cometido el peor error de mi vida de empresario. Pero tenía un conflicto. Mi conflicto era, a ver, yo sé que en 2003, cuando me fui 3 años siendo gerente general de mi negocio, queriendo controlar el negocio a distancia, no me ha funcionado. La gente se había aprovechado. Entonces, ahora si vuelvo a querer controlar a distancia, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Yo respeto el diseño que ellos han hecho o es mi negocio y tengo que saber lo que está pasando en la casa. Era un conflicto terrible. Me decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De un lado mi padre que está muy mal, del otro lado mi negocio que probablemente estoy perdiendo. ¿Qué hago? Y me decía, no, finalmente tengo que ir hasta el final de mis convicciones. Para mí no puedo imaginar no confiar en el ser humano. Y no se trata de un peruano, de un francés, un japonés, no importa. Yo creo que el ser humano, antes de ser peruano o de una cierta nacionalidad, el ser humano se mueve bajo emociones que son similares que un ser humano puede tener. Entonces, yo no acepto entender que la gente cree que el 95% de los peruanos no confían en los peruanos. Eso no lo quiero aceptar, porque somos humanos antes de ser peruanos. Entonces, le digo no. Eso es más fuerte que mi miedo y tengo que... Ellos me van a llamar, van a tener problemas con clientes o entre ellos mismos. Van a tener problemas. Entonces me van a llamar y yo espero. Estamos en noviembre y no recibo noticias. Noviembre pasa, llegamos a diciembre. Diciembre, nada. Tengo el drive compartido, que son datos, pero eso no te da cómo funciona el negocio. Entonces me decía, wow, estoy perdiendo el negocio otra vez, eso es difícil, ¿cómo hago? Y no, tengo que confiar en mis personas, entonces yo confío en ellos. Eso es más fuerte que lo demás. Diciembre pasa, recibo un mail diciendo feliz año nuevo, señor Olivier. Era terrible este mail, creo, porque decía, pucha, eso no representa nada. Enero, nada. Y febrero llega, primera semana de febrero llego acá en Lima. Y subo al segundo piso de la oficina y yo veo a los chicos de 5 había 3 y les pregunto, primero llego y normalmente cuando yo llegaba de viaje, ellos paraban de trabajar, se levantaban y, oye, señor Olivier, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Etcétera, etcétera. Y esta vez se quedaban sentados detrás de su escritorio. Yo les digo, hola chicos, ¿cómo están? Levantan la cabeza, hola señor Olivier, ¿cómo está? Y siguen trabajando. Así ya. Ha sido fatal este tema. Entonces me acerco a cada uno y de forma individual, porque yo me decía, tengo que saber exactamente lo que ha pasado, y de forma individual les voy a citar y vamos a tomar un café al frente. Les cito uno por uno y me di cuenta que nadie de ellos había tomado una decisión solo. Ellos sabían que no sabían. Y como no sabían cómo hacer, habían tomado decisiones todos juntos. Y habían retado situaciones complicadas con clientes, con el mismo personal, donde tuvieron que despedir a algunas personas. En fin, yo me daba cuenta que después de conversar con cada uno de ellos, que habían afrontado situaciones que yo no sé qué hubiera hecho mejor. Lo habían hecho súper bien. Y si no se habían comunicado conmigo es porque sabían que estaba con problemas con mi padre y no querían molestarme. Y que ellos se habían empoderado de realmente el diseño que habían hecho en la pizarra. Entonces, después de esa experiencia, me decía, ¿y ahora qué hago? ¿Retomo el timón? ¿O me pongo de copiloto? ¿O tal vez hago otra cosa? Y yo veo evolucionar este
no sé, este cohete, este auto, no sé cómo llamarlo, pero apreciar el camino y acompañarlo, porque desde muchos años soy coach ontológico y yo acompaño a empresas. Entonces me decía, ¿y por qué no acompañaría a mi empresa para ser una empresa liberada? Porque finalmente existen esas empresas. Entonces, y luego conocí a Lalu, hablé con Frédéric, etcétera, etcétera, y me decía, ya, eso es mi camino porque lo siento desde adentro. Eso es mío, eso lo siento, lo he vivido, he tenido emociones y me siento a gusto. Finalmente, 5 años han pasado y la empresa ha tenido resultados excepcionales. Los 2 primeros años que hemos implementado eso, la tasa de rotación del personal ha sido dividido entre 2. La productividad por persona ha incrementado del 29%. El taux de ausentismo igual ha bajado muchísimo. La calidad, el nivel de calidad de trabajo ha subido de forma importante y la rentabilidad del negocio también. Entonces, en la historia de la empresa nunca hubo tantas utilidades como ahora. Y yo no trabajo en mi empresa. Yo dedico 2 horas por mes a la empresa nada más. Y yo acompaño ahora a empresas multinacionales o nacionales donde implemento ese sistema de trabajo colaborativo. Y eso es la historia. Marcial, tienes el micro, no. Y ya, muchísimas gracias, Olivier. Es una historia humana, apasionante. Y yo quisiera nada más hacer una pequeña reflexión sobre cómo lo que dice Lalu es que las organizaciones no pueden ir más allá del nivel de conciencia de sus dirigentes. Quisiera preguntarte, ¿qué detonó? Es decir, ¿qué detonó el cambio? ¿Qué puedes tú identificar qué fue eso que te orilló a decir, ya no puedo seguir con este mismo estilo de mando? Yo creo que cuando cambiamos profundamente, o es por amor o es por dolor. Y en mi caso ha sido por dolor. Es decir, he sufrido muchísimo con lo que había sucedido con mis hijos, con el intento de secuestro, con el cierre de muchas tiendas, con los socios que dejan el barco porque me dicen, ¿sabes qué, Olivier? Deja tu negocio, no va a funcionar. Obviamente, mis socios franceses tenían un concepto del management tradicional basados en lo que conocemos en las escuelas de negocios. Pero esta dimensión humana está totalmente oculta en el pensamiento humano. Entonces, cuando despertamos esta dimensión humana, el negocio toma otra ruta. Y cuando esta dimensión humana está vinculada a tus valores profundas, y ahí tuve yo que pensar, pero efectivamente, ¿por qué hice eso y por qué las demás personas no lo hacen? Uno es porque no tenía otra opción, o perdía mi negocio o intentaba eso. Por eso digo por dolor, porque lo que había hecho antes no me había funcionado. Entonces, confiar por confiar, había que confiar totalmente, pero no confiar con un pero, confiar de verdad y demostrarlo, no decirlo, hacerlo. Por ejemplo, Hugo, a mi regreso, digamos, 1 año después de estas reuniones, Hugo realmente lo hice gerente general, porque los empleados lo habían nombrado. ¿Y por qué lo habían nombrado a él? Porque es sumamente puntual, en el Perú es bien raro, sabe escuchar, puede tener mucho tiempo escuchándote y te puede desestabilizar, es un chico que sabe escuchar de verdad y hace lo que dice. Y solamente estas 3 cualidades lo hacen que es un líder. Y además de esto, él tiene el poder del no saber. Es decir, sabe que no sabe. Y cuando sabes que no sabes, tú adoptas una posición de humildad que te permite abrir la inteligencia colectiva. Entonces, lo que me gatilló también fue
yo creo que es lo que decía antes. Decía, yo tuve mi primera experiencia profesional, ha sido terrible. Decía, los dueños decidían, mandaban, y yo ejecutaba. Y en un oficio como es la ebanistería, que es un súper trabajo, no podía desarrollar lo que me apasionaba. Entonces eso me frustró. Y luego mi padre, era cartero, mi padre, y en su época mandaba cheques a sus clientes, efectivo, una persona de mucha confianza. Entonces yo he nacido en un entorno donde la gente confiaba en mi familia. Entonces nosotros cuando confían en nosotros, confiamos en los demás. Y obviamente el hecho de yo llegar a Perú con esta misma confianza me ha costado caro, porque yo no sabía confiar en Perú, pero he aprendido a confiar. Entonces, yo no he venido a Perú para extraer oro, pero cuando me han dicho que el 95% de los peruanos no confiaban en otro peruano, yo me decía, acá hay otro valor que se puede extraer, esa confianza. Entonces decidí extraer esta confianza y ir hasta el final de mi convicción. Y cuando veo hoy día mis empleados, me cuesta decir empleados, pero son colaboradores en realidad, pero todavía me quedan estas cosas. Cuando mis colaboradores me ven en tienda y me abrazan con sus palabras diciéndome, señor Olivier, estamos bien, hoy día hay muchos clientes y estamos contentos de nuestra líder que nos escucha, nos ha dejado tomar decisiones, nos dijo que teníamos que nosotros tomar nuestra responsabilidad para tomar esta decisión de hacer esos cambios. Cuando ellos me dicen eso, tiene un valor que no tiene costo, no tiene precio. Eso vale la pena. Y los clientes lo sienten. Entonces, como los clientes lo sienten, el negocio va bien y va mucho mejor. Los empleados son ellos que han diseñado el propósito de la empresa. No es el board como yo lo hacía antes, es decir, visión, valores, objetivos. No, son ellos. Una de las empleadas dijo, porque este propósito de la empresa son palabras de ellos, escribió, yo quisiera que tratemos las prendas de los clientes como si fueran nuestras. Imagínense si yo lo hubiera escrito eso. ¿Qué impacto? Nada. Hoy día cada colaborador sabe el motivo del para qué se está levantando cada mañana. Ya. Muy bien. Bueno, yo quisiera dejar espacio ahora para que pudiéramos hacer preguntas y respuestas de manera abierta. Me parece que hay muchísimo material. El caso es por escrito y está disponible para quien lo quiera. Y bueno, dejo abierto el micrófono para las preguntas. Te paso la estafeta, Oliver. Cristian. Vale, sí. Simplemente, a ver, alguien, hay como un rebote. Abra micrófono, reflexiones, preguntas. El caso, efectivamente, Marcial hablaba dejamos un pequeño documento que está descargado en la web, donde está la difusión de esta charla. Está la historia escrita que Oliver nos acaba de contar con mucha emoción. Y abrimos el micro. No sé quién tiene una primera reflexión, pregunta por ahí. Karina, abre tu micro y dale. ¿Vale? Hola, ¿cómo están? Gracias por compartir tu experiencia. Quería hacerte la consulta sobre cuando estás implementando el modelo en organizaciones grandes donde hay todos juntos en 2 o 3 oficinas, pero estamos hablando de 200, 300 personas en cada sede. Te escucho muy mal, Karina. No te escucho bien. Me parece que estás lejos de tu micrófono, pero no te escucho. A ver. ¿Aquí me escuchas? Yo creo que es mejor. Ya, ok. Te preguntaba si en las empresas donde has desarrollado el modelo, he visto ese modelo un poco en Perú, en tu empresa, y lo he visto en el grupo Rebe en Colombia, que también lo tiene, ¿no? Veo que funciona bien porque son equipos pequeños de trabajo en diferentes sedes.
y entre ellos se autogestionan, se autorregulan, todo el tema de recursos humanos desapareció, contratan, despiden, etcétera, hasta incrementos de mérito, aumentos, todos esos temas los gestionan entre ellos. Mi pregunta era si tenías experiencia de algunas empresas en Latinoamérica o en Perú que hayan implementado este modelo, pero en sedes donde hay 300, 400 personas, ¿no? Donde una empresa es grande de 1.000, 1.500 personas. Hemos iniciado un proceso en empresas de comunicaciones que son grandes acá en Perú. Es una empresa. Sí, hemos iniciado. Es un inicio, es un proceso. Entramos con el sistema sociocrático primero. Hay varias formas de abordaje, pero la sociocracia en este caso de esta empresa nos pareció la mejor posibilidad. Y aquí sí hay un cambio desde las personas. Entonces, el proceso tiene que seguir, pero hay que escuchar las señales débiles de organizaciones y hay que ir a su ritmo. Por ejemplo, yo en mi empresa cometí el error al inicio de estar tan entusiasmado de lo que existía con las empresas TIL, Liberada, etcétera, etcétera, que yo decía a mis empleados, chicos, deberían hacer eso, con los sueldos podrían hacer eso, etc. Y ahí cometí un error. Decía, y yo regresaba con mi ego de dueño que quería ir en tal dirección. Entonces, los que llevan el ritmo, en este caso, no son los jefes. El jefe crea las condiciones para que los empleados se adueñan de lo que se quieren adueñar. Entonces, no puedes forzar a las personas para que hagan las cosas. Más bien es solamente voluntario. Yo lo hago solamente con personas que quieren, nada más. Porque ¿qué pasa en la transformación organizacional o cultural? Primero, cuando arriba dicen, chicos, vamos a cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, el CEO está contento de esta transformación porque lo ha decidido. Pero tienes el 70% de las personas que tienen miedo al cambio. Entonces tienes un 30% que dice, ah, genial, por fin vamos a poder expresarnos. El 70% te dice sí o no, pero cuando te dicen sí, no es un sí, es ya, vamos a ver qué pasa. Entonces, el 70% te está frenando, el 30% está entusiasmado. Entonces no funciona. Y esto explica el motivo por el cual el 80% de las transformaciones organizacionales fracasan. Entonces, lo que yo pido, por ejemplo, cuando intervengo en una empresa donde una área de TI, por ejemplo, me dice, queremos sociocracia, queremos cambiar nuestra forma de trabajar porque no podemos transversalizar este cambio, y les digo, un ratito, tú tienes el presupuesto, estás dispuesto, pero eso no va a funcionar. No va a funcionar si tu gerente general no está dispuesto a cambiar su forma de hacer. O sea, yo puedo intervenir abajo, pero si arriba no se compromete a cambiar su forma de ser, no lo hago. O sea, ¿qué está dispuesto a cambiar la gerencia para que ustedes puedan cambiar de verdad? Y los dos ejes que yo pido es que el gerente general protege como un santuario a estas áreas, a estas personas voluntarias que quieren el cambio, que las protege, ¿ok? Y que permita este cambio. Entonces, que el gerente general o el gerente de área permita que se trabajen de forma distinta y que protege a estas personas. Son las dos condiciones que yo solicito a los gerentes. Pero sin esto no avanzo y no quiero hacerlo. Yo he rechazado mi propuesta de trabajo en otras empresas porque yo no sentía que los jefes se involucraban de verdad. Okay. ¿Y qué recomendarías hacer como primeros pasos con esos jefes, ¿no? Que no se involucran, porque la gente que no se involucra tiene que ver por un tema de que no sabe y de ahí con sus creencias, ¿no? Un poco, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Es una conversación de uno a uno, una conversación íntima. Primero una conversación, y si es necesario, primero una conversación para saber lo que el dueño quiere, lo que siente, no solamente lo que quiere, no solamente lo que piensa, pero lo que siente. Porque esta solución se encuentra en el sentir, no se encuentra en el pensar.
El pensamiento es racional, el sentir es emocional. Entonces son las emociones que hacen que una empresa se vuelva humana, no es la racionalidad. Entonces, con un dirigente, si no siento esta convicción muchas veces escondida, como yo la tenía escondida porque mi conocimiento o mi entorno, mi cultura, me había dicho que de esta forma se hace y se piensa una empresa. Pero no me han aprendido a sentir una empresa. Me han aprendido a pensar, pero no a sentir. Cuando te pones a sentir tu organización, tú sientes a tus personas. Y tú vas mucho más lejos, mucho más profundo. Y la organización se mueve por un propósito, por un sueño compartido, no por un cash flow, no por ventas, por un propósito superior. Eso hace que tu empresa, tu organización se mueve y tu gente se adhiere a esto. Todos no pueden adherir a esta forma de pensar, porque hay empleados que son muy confortables con un jefe, porque tienen un jefe súper confortable, no tomas responsabilidades. Por eso lo hago solamente con personas que son voluntarias, y poco a poco se difunde, porque es mucho más agradable. Finalmente, la gente es mucho más feliz cuando es responsable. No lo sabe, pero cuando lo prueba, se siente mucho más realizada. Y yo estoy convencido que una persona productiva no necesariamente es realizada, pero una persona realizada sí es productiva. Ok, No sé si he gracias. respondido a tu pregunta, Karina. Sí, sí. Me has dado varios insights interesantes. Gracias. Vale. Paco, por ahí tú querías hacer una pregunta. Sí. Hola, Oliver. Enhorabuena. Mira, mi pregunta es, yo soy arquitecto y tengo una constructora aquí en Sevilla, en España. Entonces, me encanta el modelo. De hecho, lo estoy expandiendo, pero estoy teniendo también muchos problemas legales porque también mi propuesta de retribución, no sé cuál es la vuestra. Yo digamos que no creo en los sueldos, no creo en ese sistema de retribuciones. No creo que nadie tenga que tener un sueldo simplemente por ir a un puesto de trabajo sin cambiarlo por un valor, ¿no? Entonces yo, digamos, estoy viendo un modelo basado en este tipo de gobernanza, este tipo de sistema, pero en el cual en la retribución es más con respecto al valor. De hecho, son todos autónomos. Y claro, yo, por ejemplo, soy constructor y ya, por ejemplo, al ser constructor no puedo tener todos autónomos, tengo que tener trabajadores. La verdad que es un lío, ¿no? Entonces, eso por ahí. Tema legal, ¿no? Y también otra de las cosas que estamos haciendo bastante, imagino que ustedes lo tendréis también, a darme cuenta, es creación de todos los procesos, que una constructora son miles de procesos y procedimientos de todo, de tal manera que digamos que esté por escrito todo lo que hay que hacer en la empresa, ¿no? Eso por ahí también me gustaría saber cómo lo tenéis documentado todo eso, ¿no? Y si la implantación del sistema de gobernanza es un proceso en sí, y son varias preguntas, ¿no? El sistema de gobernanza es un proceso, ¿cómo se procedimenta y se protocoliza todo para que todo el mundo trabaje con una norma, digamos, de calidad, ¿no? Y no sé si habéis implementado un sistema de retribuciones de valor, ¿no? En tema monetario y cuál es el vínculo, cuáles son los contratos que tienen los trabajadores. ¿Son trabajadores con sueldo o van a incentivos? Eso me interesa bastante. Muchas gracias, Oliver. Gracias, Paco. ¿Qué te parece si me subrayas la pregunta que más te importa de todas las que me has hecho? Para saber a cuál respondo primero. Vale, pues la que más me importa es cómo verdaderamente, cuál es la tecla, porque yo no consigo crecer, la verdad. No consigo delegar el trabajo. Me cuesta mucho ese paso que tú diste, ¿no? Que diste confianza. Yo lo estoy dando la confianza, pero por la falta de escasez de protocolo, procedimiento, KPI de gestión, veo que la calidad que se hace cuando yo no estoy baja bastante. Entonces, lo que me gustaría saber, ¿cuál es el primer paso para poder empezar a crecer ordenadamente con este sistema de gobernanza? Ya.
Primero, mi pregunta es, ¿lo haces con las personas que solamente con las personas que quieren o tú pides a que todos lo hagan? Digamos que yo pido que lo hagan. Ok. Entonces, eso es la respuesta a lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Ok. Si lo haces, si las personas lo hacen porque el jefe lo pide, vas a tener el resultado que es que el jefe lo pide. Es decir, lo van a hacer por el jefe, no lo van a hacer por un propósito superior. Bien. Eso es mi primera respuesta. No sé si tienes otra pregunta o si sobre mi respuesta tienes otras preguntas. Sí, vamos, yo es que me cuesta, digamos, delegar. No sé si hay algún proceso para poder delegar ordenadamente. Ok, entonces acá estás tocando un tema importante. Yo creo que se requiere de yo recomendaría que haya un coach que te pueda acompañar, porque un coach tiene una lectura diferente, más profundo de lo que está sucediendo, del para qué te cuesta delegar en tu caso. Yo tengo una ventaja clara, soy coach. Entonces, en mi empresa me ha sido mucho más fácil, aunque he cometido errores. Porque cuando yo decía a mis chicos, podemos hacer eso, deberíamos ir ahí y siendo prudente, deberíamos o tal vez podría, ¿okay? Ellos me veían como el padre de la familia. Y un padre con sus hijos no puede ser coach. Y yo era igual, y caí en este tema. Y cuando yo les decía cosas, ellos me decían, a ver, señor Olivier, por favor, ¿nos deje avanzar como lo vemos? Eso me costó un montón. Pero yo había aceptado de soltar y me costó. Dice, pucha, pero es mi negocio. Son 100 empleados, no se puede fracasar. Pero trabajé conmigo mismo para decir, a ver, cierra los ojos, confías de verdad y vas a ver lo que pasa. ¿Y qué ha pasado? Que iban lentos y eso me desesperaba. Pero ¿sabes qué? Iban lentos, pero el resultado era mayor al mío. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que antes pasaba es que yo solo iba rápido y los demás me seguían. Ahora todos van lentos, pero el lento para mí significa el ritmo de ellos. La gran diferencia es que todos van a su ritmo. Y yendo todos a su ritmo, progresando todos a su ritmo, llegan a resultados mucho más rápidos. Es como un bosque. Un bosque no trata de hacer que el champiñón compite con el pino, pero que cada uno dé la mejor versión de sí mismo. Y cuando tú instalas esta cultura de que cada uno haga lo que quiere para sentirse mejor en la empresa, cada uno va a ser mejor en su trabajo. Y eso al final del final ves una empresa que florece. Porque es un ecosistema, es un sistema vivo. Y nos hemos olvidado de pensar que somos parte de la naturaleza. ¿Okay? No tenemos un motor donde le ponemos combustible, no. Somos llenos de energía. Nos hemos olvidado de eso. Pensamos que nosotros somos máquinas y tenemos la naturaleza al costado. No, vivimos igual que el ecosistema. Entonces tenemos que cuidarlo. Es como un jardinero. Un jardinero tiene que cuidar, tiene que crear las condiciones para que las plantas crezcan. No estás jalando las hojas para que la gente crezca. Entonces, crear las condiciones de cuidar el ecosistema para que crezca y florezca es otra forma es otra actitud. Por ejemplo, yo he aprendido a hacer nada. Y hacer nada es una acción súper complicada. Dejar fluir no es hacer nada. Dejar fluir es tener una actitud para que los demás crezcan. Y eso es complicado. ¿Y cómo? Yo tengo otra pregunta. ¿Me escuchan? Si alguien quería tomar la palabra. Sí, Filomeno de MBG Marcial. En la compañía tenemos ya algunos meses en unas áreas comenzando a adoptar esta cultura y siento que
en un tiempo no muy lejano vamos a comenzar a cuestionarnos la manera en la que se remunera esto, en cómo cada persona, dependiendo de los roles y las responsabilidades que desempeña, debe ser remunerado. ¿Qué has avanzado o qué consejo nos das en ese sentido? Ya, ok, genial. Mira, primero felicitaciones por las diferentes personas que atreven a este movimiento porque requiere de mucha valentía personal y bravo. Entonces, respecto a la remuneración, este año justamente, entonces se dan cuenta, yo comencé a liberar la empresa en 2015 finalmente, porque regresé en 2015 de Francia. 2015, estamos en 2019, hace más de 4 años que he iniciado este proceso. Y solamente este año los chicos han querido tocar los sueldos, las remuneraciones. Ellos han decidido de ver sus remuneraciones. Entonces hay dos formas. Hay el sueldo fijo y el sueldo basado en bonificaciones, incentivos. Y en la lavandería, en el mercado peruano, el sueldo no pasa de los $300 al mes, porque son sueldos bajísimos. Entonces, ¿qué pasa? El sueldo fijo está compuesto de la forma siguiente. En el mercado se evalúa en la misma industria cuáles son los sueldos más bajos y más altos. Y Presto, nuestra empresa, está al medio y ligeramente, al promedio y ligeramente encima. Eso es el sueldo fijo. Y todos están ok con eso. Les parece lógico, de sentido común. Y luego de esto se aplican los incentivos. Y Hugo, que ha sido nombrado el gerente general, me dijo, si no lo ligué, tengo problemas, chicos me piden sueldos mayores, no sé cómo manejarlo. Entonces yo estaba entre dudas de darle consejos y no darles consejos, porque cuando yo les doy, no les quieren, y cuando no les doy, la piden. Entonces ya no sabía cómo hacer. Pero ya, en fin. Entonces he dicho, mira, Hugo, entonces, ¿cuál es el problema? Y Hugo me dijo, el problema es que los chicos piden sueldos, pero no se dan cuenta que eso va con una responsabilidad mayor. Ah, ok, cierto. Entonces, si tú quieres más sueldo, ¿qué más vas a dar a la empresa? Entonces, acá Hugo me pidió cómo hacer para que la gente entienda de la responsabilidad. Entonces, yo le he diseñado un taller de cómo despertar la responsabilidad con su equipo. Y fíjense que no me reúno en la empresa muy raras veces, muy pocas veces, porque cuando voy a mi empresa, yo vuelvo con mi sombra del dueño. Y que yo lo quiera o no, la gente me ve como el dueño. Y cuando me ve como dueño, yo estoy quitando a ellos la accountability, el hacerse cargo de, o la responsabilidad de seguir su camino, de ser personas responsables. Entonces, este taller que yo he dado a Hugo lo hice fuera de Presto, en un café. Le he diseñado, mira Hugo, tendrás que hacer esto, esta dinámica, estas preguntas, ta, 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 ta. Y finalmente, ¿qué pasó? Y un poco más de sociocracia encima. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Los chicos han logrado entenderse sobre un tema difícil que son las remuneraciones y los incentivos y han ido más allá de esto. Porque finalmente ellos han logrado decidir entre ellos algo que nunca yo había podido hacer entender bajo mi gestión. Ellos han cogido del 2018 el margen de operación, el margen bruto de operación del 2018, y sobre este margen bruto han decidido comenzar a cobrar incentivos si en el 2019 si en 2019 lograrían incrementar de 5% más que en 2018 el margen de rentabilidad de operaciones. Entonces, eso es complicado. Es complicado que cualquier empleado que no ha estudiado pueda entender eso. Porque antes veían las ventas y ventas significan mejor ventas y mejor sueldo. Pero ¿qué ha pasado? Ellos tuvieron, los que quisieran, la lectura de los estados financieros, balances y por unidad de negocio.
Entonces, cualquier persona como nosotros es capaz de entender si le explicamos. Entonces, con la información de las deudas que tenían las empresas, los equipos que tienen que reemplazar, tener seguridad con un fondo de caja interesante por si acaso hubiera un problema. Las personas que ganan solamente $300 al mes cuidan sus hogares de manera mucho más prudente que yo manejaba la empresa. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas que manejan su hogar con casi nada? Tienen la misma visión con la empresa, son mucho más prudentes. Y es tan cierto que últimamente ellos han decidido comprar máquinas por $46,000. Son ellos que han decidido qué tipo de máquina iban a comprar para sus puestos de trabajo. Son ellos que han ido a visitar los proveedores. Y la cosa increíble es cuando yo les he preguntado, oye, pero el financiamiento, ¿cómo han hecho? No, hemos negociado con el proveedor. No necesitamos préstamo bancario. Eso no era previsto. Entonces, estas personas son capaces, tienen mucho más recursos que lo imaginamos, porque sus condiciones son difíciles. Entonces, cuando abrimos la fuente de conocimiento, sin temor y confiando, se llevan lo mejor que podemos imaginar. En un país donde el 95% de las personas no confían en otro. De acuerdo, perfecto. Y creo que también de alguna forma lo que ayudó a ese ejercicio fue a que ellos mismos llegaran a la conclusión de lo importante que es cuidar la rentabilidad del negocio y que si ellos también se empoderan y se apropian de eso, entonces ellos pueden ser mejor retribuidos. Sí, pero una conclusión que llegaron ellos, no porque tú fuiste y se las dijo, digamos. ¿Cómo? No te escuché el último. ¿No por qué? No porque tú fuiste y les dijiste, es que tenemos que generar más ingresos, sino que fue algo, tú le diste insumos para que ellos solos llegaran a esa conclusión. Son ellos que fijan sus objetivos de ventas, sus centros centros de costos, ellos conocen cuánto cuesta cada insumo. Y es muy conocido, cuando un jefe dice a un empleado, mira, para el próximo año tu meta tiene que subir de 5%, el empleado la va a discutir. Pero si tú preguntas al empleado, mira, de lo que hiciste el año pasado, pudiste crecer de 5%, ¿qué te haría sentir más satisfecho, orgulloso de lograr el próximo año? Te va a decir 7-8%, y no el 5% que tú querías decirle. De acuerdo. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ahí aparece con otro nombre, no sé cómo es tu nombre. Bueno, llevamos 1 hora. Yo les prometí lo siguiente. Vamos a cerrar esta parte para quitar la grabación y después los que nos queramos quedar, si Oliver, Marcial en particular, que son hoy día quienes están de invitados dirigiendo esta conversación, quieren seguir, perfecto, nos podemos quedar otra media hora, pero sí vamos a ir cortando la grabación, sobre todo también que algunas personas le dedican una hora a esta charla, pero quienes queramos quedarnos, nos quedamos. Entonces, quería pedirte, Marcial y Oliver, una reflexión final para esta parte, cortamos la grabación y ya después seguimos la conversación si estamos con energía, ¿vale? Hacemos sobremesa digital, como digo. Estás sin micro, Marcial. Ahora sí. Bueno, lo que yo puedo sacar de esta reunión es este tema profundamente humano, y yo le llamaría a esta la lección de la confianza. Es claro que, tal como Oliver lo dice, en Perú y en América Latina, y yo diría que en general, hay una crisis de confianza. Las personas no confían en los directores no confían en las personas, y estamos en un círculo nocivo que lastima la vida de las personas y la vida de las organizaciones. Lo que Oliver nos ha compartido es cómo en un contexto de desconfianza, en un contexto agresivo, cómo hay que trabajar fuertemente consigo mismo
para sacar de dentro esta confianza, ¿no? Cómo tenemos que entrar a nuestra integridad, a nuestra esencia, a nuestros valores, cómo desde ahí, desde dentro, es donde nace esta opción por las personas y por confiar en ellas. Y cuando las personas sienten de verdad, casi inconscientemente, que se confía en ellas, las personas hacen maravillas. Y entonces nos damos cuenta, abrimos un dique, ¿no?, maravilloso, porque una vez que las personas sienten que confían en ellas, pueden hacer maravillas, ¿no? Maravillas, para bien de ellas mismas, de los equipos, de la organización, de los clientes, del mundo. Entonces, a mí me parece que esto es una verdadera, es un banquete y es una medicina justa para lo que estamos necesitando en la mayoría de las organizaciones donde lo que priva es la desconfianza. Entonces yo agradezco de muchísimo, agradezco de corazón esta valiosísima lección. Te paso la palabra a Olivier para que tú hagas tu comentario final. Gracias, Marcial, y gracias a todos ustedes por sus preguntas. Mira, yo creo que nos movimos por creencias principalmente. Si yo creo que no puedo confiar en las personas, entonces mi lenguaje va a ser alineado con mi creencia. Y mi lenguaje me va a llevar a tomar acciones que van con esta misma creencia. Y entonces mis acciones me van a dar un resultado X. Pero si cambio mi creencia, diciendo yo confío, yo decido confiar, estoy totalmente convencido que debo confiar en el ser humano. El ser humano, cuando nace, no nace con desconfianza. Entonces, si yo decido confiar en las personas, probablemente mi lenguaje va a ser diferente. Y si mi lenguaje es diferente, mis acciones van a ser diferentes. Y mis resultados, obviamente, van a ser diferentes. Yo creo que el inicio está acá. Y mis creencias, ¿de qué dependen? De mi educación. Yo tuve la suerte de nacer en un entorno donde mi padre era una persona donde las personas confiaban mucho en él. En mi familia era imposible dudar de la confianza. Entonces eso me ha ayudado mucho. Luego el entorno. Yo podía decirme, oye, pero han intentado secuestrar a tus hijos. Pues te das cuenta que no puedes confiar acá. Te das cuenta que cuando vas a 10.000 kilómetros el negocio se va al pique. Pues te das cuenta otra vez que no puedes confiar en las personas. Y otros más. Ejemplos tengo miles sobre que me permiten decir no confías. Pero hay algo más fuerte. ¿Ok? Y yo creo que nada te puede parar. Si tú estás perfectamente alineado con lo que te anima desde adentro hacia tus acciones, entonces eres coherente, eres alineado. Y eso se siente y la gente lo valora. No es un disfraz, no es una media confianza, es una confianza. Y cuando tú preguntas a la otra persona, ¿hasta dónde puedo confiar en ti? No te preocupes, la persona te va a decir hasta dónde. Ella piensa que tú puedes confiar en ella. Y no las fuerzas, porque no está lista. Siga su nivel de confianza. Cada uno va a su ritmo. No sé si contesté, Marcia. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Karina, hagamos algo, vamos a desconectar, ¿vale? Y vamos a abrir preguntas y todo, ¿te parece? Para quitar la grabación. No sé, Marcial, si tú querías cerrar, que te veía ahí con ganas de decir algo. ¿Estás No. Vale, agradezco muchísimo. Creo que ha sido una conversación muy rica, muy agradecido con todos ustedes. Vale. Gracias. Nuevamente, como siempre, muchas gracias a todos y a todas, en especial en este caso a Marcial y a Olivier, ¿vale? Por
por invitarnos a esta conversación. Olivier, a ti, con una sabiduría inmensa que te acompaña, agradecerte todo eso que nos has contado, ¿vale? Y Marcial, a ti también, como siempre, también tu sabiduría, tus ganas de colaborar, etcétera, con esto. Entonces, muchas gracias. Nos acompañan otras personas que estamos en este grupo ahí comentando cosas, que David por ahí, Ana María, veo a Andrés Lanane. Agradecerles también por ir apoyando esto y a los que nos han acompañado. Voy a quitar ahora la grabación y seguimos la conversación, ¿vale?